Hola, hola a todos, yo soy Maide, bienvenidos a mi canal y hoy voy a hacer masa real, un dulce típico cubano. Comenzamos cortando el dulce guayaba en tiras de esta manera. Vas a necesitar aproximadamente 1 libra de barra de dulce guayaba. Yo usé 13 tiras exactamente de dulce y empezamos mezclando los ingredientes secos. Vamos a necesitar 2 3/4 tazas de harina común. A esto le vamos a agregar 1,5 cucharadas de polvo de hornear y 1 cucharadita de sal. Vamos a mezclar así muy sencillo porque después vamos a cernir todos estos productos secos. Yo me voy a ayudar de un colador, pero si tienes un cernidor igual te va a funcionar. La idea es que no nos quede nada de grumos a la harina. Una vez tengamos todo ya cernido, vamos a apartar a un ladito y vamos a comenzar a mezclar los otros ingredientes. Vas a necesitar 2 barritas de mantequilla. Es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente. Le vas a agregar 1 taza de azúcar y yo lo voy a empezar a mezclar con la mano. ¿Por qué? Porque usé el batidor y no tienen idea el embarre que se me hizo. Así que vamos a comenzar así. También vamos a agregar 4 huevos. Es importante que los huevos también estén a temperatura ambiente y vamos a continuar mezclando con la mano para ayudar un poquito a que no se me haga embarre, pero después en el futuro sí vamos a usar el batidor de mano. Y ahora sí integramos un poquito todo y nos vamos con el batidor para agilizar el proceso. Una vez tengamos todo bien integrado, vamos a agregar 1 cucharadita de vainilla y no es porque vaya en este orden, sino porque se me olvidó. O sea que lo puedes agregar a este punto igual que yo o lo puedes agregar con los huevos. Y un tip que les quiero dar, o un tip no, una recomendación porque ya me pasó. A veces vas a notar como que la harina, como que la mantequilla, perdón, no se mezcla, se ve como si está cortada. Miren, así me quedó a mí la primera vez que lo hice. No vaya a botar la mezcla porque sí sale, sí funciona, no pasa nada si lo ven así. A mí me sucedió y no tuve ningún problema con el dulce, quedó súper rico. Ahora vamos a agregar 2 cucharaditas de yogur griego. Esto es opcional, eso me lo recomendó mi amiga Tatiana, que fue quien me pasó la receta. Ella lo hace y la verdad es que sí le da un puntito más suave a la masa, así que se los recomiendo. Una vez hayamos agregado el yogur, vamos con la harina a formar nuestra masa. No se me asuste si ve que le queda un poco seca, no se preocupe porque aún tenemos que agregarle el último ingrediente. Y esto lo vamos a mezclar hasta formar la masa, hasta que veamos que se está separando un poco de los bordes. A mí me tomó unos, diría, 3-4 minutos. Y ya cuando se separa del borde, entonces le vamos a agregar el último ingrediente, que es media taza de leche. En mi caso usé leche 2%. Vamos a mezclar nuevamente hasta que tengamos todo bien integrado. Y miren, así es como queda la masa. Esto no es una masa suave como la de pancake o una masa fuerte como una masa para pan. Queda así pegajosa, totalmente normal. Y ahora sí voy a enfatizar en la bandeja. ¿Por qué es importante usar estas medidas? Porque si usas una bandeja pequeña, pues te va a quedar más grueso. Si usas una bandeja más grande, te va a quedar más fino. No use bandeja de aluminio, por favor. Y ahora sí vamos a usar solamente la mitad de la masa. Yo dividí al ojo, pero si usted quiere pesarlo, dividirlo en 2 bols más parejos, más perfecto, mucho mejor. A mí así me funciona. Vamos a esparcir la masa por todo el fondo de la bandeja y vamos a colocar el dulce guayaba cubriendo toda la bandeja. Les decía de no usar bandeja de aluminio porque suele no cocinarse bien adentro, ya que la bandeja de aluminio no coge tanta temperatura como la bandeja de metal. Ahora vamos a usar el restante de el restante de la masa. Cubrimos toda la parte de arriba y vamos a llevar al horno a 350 grados por 50 minutos. A mí me gusta que se vea doradito encima. Y miren, pasados los 50 minutos hacemos la prueba del palito. Usted va a introducir un palito en el medio. Si sale seco, esta masa ya está. Miren qué bonita quedó. A este punto vamos a cortar los bordes y no piensen que esto se va a tirar a la basura. No, 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 porque ese borde a mí me encanta. Me lo logro comer si mis hijos no me hacen competencia, porque a ellos también les gusta ese borde tostadito. Miren, así tal cual queda
me encanta, no, eso no se bota, eso se va a comer. Y ya que le cortamos los bordes, entonces vamos a cortar nuestra masa real en pedacitos. A mí me rindió 18 pedazos exactamente, pero si usted va a una fiesta y quiere cortarlos más pequeñitos, igual le va a funcionar. Y miren, así me quedaron. La verdad es que esto me lleva a mi infancia, pero les voy a confesar que quedan todavía más ricos porque te lo comes acabadito de hacer hasta calientito. Gracias por ver mis videos. Salud, bendiciones y buen provecho.